Firmes en la roca que es Cristo. Firmes en la roca que es Cristo. Siempre uno debe extraer de todo texto bíblico al personaje central de nuestras vidas. Y el personaje central de nuestras vidas es Jesucristo. En 1 Corintios 10, versículo 4 dice, todos bebieron de la misma roca, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y resalta, la roca era Cristo. El enfoque siempre en el Antiguo Testamento era Cristo. En el Antiguo Testamento existía Cristo y en el Nuevo Testamento existe Cristo como tal. Y dice, firmes en la roca que es Cristo, alabando a Dios con la libertad cristiana. Y ese es el tema del capítulo 10, ¿no? Alabar a Dios con la libertad cristiana, pero centrados en Cristo. Entonces, vamos a centrarnos cada día en Cristo, pero vamos a alabar a Dios con la libertad cristiana. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es eso de la libertad cristiana? Porque algunos ven la libertad cristiana desde un punto de vista y otros ven la libertad cristiana desde otro punto de vista. Vamos a ver qué podemos entender por libertad cristiana. Consiste en que somos libres de hacer cualquier cosa prohibida y no prohibida en la Biblia. Pero las cosas que hacemos tienen que ser provechosas, constructivas, beneficiosas para glorificar a Dios. Es cierto, usted tiene libertad. Tenemos libertad de hacer lo que nosotros deseemos. Dios nos creó con esa libertad. Dios nos hizo unos robots para manejarlos con un control. Usted es libre, después de recibir a Cristo, de decidir hacer cualquier cosa. Esté prohibida en la Biblia o no esté prohibida en la Biblia, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Por ejemplo, escuchaba la clase de las damas. La maestra les decía que si ella tenía a su esposo y se enamoraba de otro hombre, ella les explicaba que eso era adulterio, ¿no? Ella enseñaba eso. En su libertad, usted puede decidir. Si usted es casado o casada, usted en su libertad puede decidir enamorarse de otra persona y adulterar. Usted lo puede decidir. Por eso es que les explico en el concepto. Tenemos la libertad de hacer cualquier cosa prohibida en la Biblia y no prohibida en la Biblia. Usted en su humanidad, en su yo, en su carne, usted puede decidir. Y allí es donde entra el pecado en la vida del cristiano. Allí es donde entra el pecado en la iglesia. Cuando usted decide hacer algo prohibido en la Biblia, comete pecado. Después usted dice, no, después le pido perdón a Dios. Como dicen los muchachos, no, yo voy a tener una novia en conversa, después la gano para Cristo. O viceversa, la muchacha dice, voy a tener un novio en conversa y después lo gano para Cristo. Pero cuando vamos a la Biblia, la ley de Dios dice, no, Dios nos advierte a no unirnos en yugo desigual, porque eso va a afectar la vida del cristiano. Entonces, este es el concepto. En el capítulo 10, versículo 23. No lo puedo obviar. Dice así: todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Estamos claros el concepto con el texto, no? Todo es lícito. Cualquier persona puede decidir hacer cualquier cosa que quiera, pero no todo conviene y no todo edifica. Vamos a hablar de lo que conviene, vamos a hablar de lo que edifica. Y entonces entramos en el capítulo 10, versículo 1 al versículo 13. Nos ubicamos allí del 1 al 13. Yo lo dividí en 3 partes, pero el texto tiene 5 párrafos. Pero yo saqué tres divisiones, aunque el capítulo 10 tiene 5 párrafos. Entonces, ¿qué tiene Pablo en mente? Pablo, cuando escribe esto, Pablo tenía en mente a los israelitas en el desierto. Imagínense ustedes a Israel en el desierto. Pablo está escribiendo y Pablo piensa en Israel en el desierto. Y entonces, cuando él piensa en eso, él imagina cuando ellos fundieron todas las joyas de las mujeres, todas las joyas que tenían metálicas, el oro, y entonces lo fundieron porque ellos vieron que Moisés subió al monte a orar a Dios y ellos dijeron: Moisés se tarda mucho, se murió por allá, entonces necesitamos un líder, necesitamos a alguien que nos guíe. Y entonces tomaron la decisión, llamaron a Aarón y le dijeron a Aarón: vamos a fundir todas las piezas que tenemos de oro y vamos a hacer un becerro de oro. Y Aarón le siguió la corriente. E hicieron un becerro de oro, dice la historia. Eso lo vemos en esos 32 versículos 1 al 6, vemos eso. Y aquí lo vemos en 1 Corintios 17. Pero lo que quiero resaltar en lo que voy a predicar, voy a explicar en el camino, el becerro de oro no fue tanto el problema. El problema fue lo que ellos hicieron. Y dice la escritura que ellos hicieron ese ternero de oro, ¿verdad? Y empezaron a adorarlo. Pero dice la Biblia que ellos comenzaron a comer, beber y jugar. Allí está el detalle. Quizás la figura no era tanto. Fue lo que ellos comenzaron a hacer. En ese comer, beber y jugar, vamos a ver en el texto que comenzó el adulterio, comenzó la fornicación, comenzaron los juegos al azar, comenzaron los vicios, comenzó una variedad de pecados adorando a esa imagen. Entonces, cuando nosotros leemos en Éxodos 32, del 1 al 6, pero vamos a tomar aquí 1 Corintios 17, dice: no seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo ¿a qué? No lo veo. A comer, a beber y se levantó a jugar. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema? El problema es las consecuencias. El problema es lo que ellos comenzaron a hacer: comer, beber. Cuando habla de jugar, está hablando de las prácticas pecaminosas que ellos comenzaron a hacer. Entonces, si nos ponemos a examinar en el texto, la figura como tal era algo que no tenía sentido. Era una pieza de oro, era un becerro de oro. Es como decir hoy en día que usted tome una figura de alguna mujer y la haga, y el problema no es esa figura, eso es un pedazo de yeso. El problema no es el pedazo de yeso, el problema es lo que la gente comienza a hacer: comer, beber y jugar. Estamos viéndolo en un contexto actual. El problema no es la muñeca que la gente hizo. El problema no es ese objeto que han plasmado. El problema es que el ser humano comienza ¿a qué? A comer, a beber, a jugar, a divertirse y a practicar la vida pecaminosa. Y eso es lo que la Biblia ataca, ¿no? Entonces, en este contexto, en el versículo 1 al 5, allí en sus Biblias, dice la escritura que el testimonio de nuestros antepasados al principio fue excelente. El testimonio de nuestros antepasados lo relata del 1 al 5, que viene a ser un párrafo. Del 1 al 5 es un párrafo. Y Pablo comienza a relatar el testimonio de ellos. Y Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros antepasados, todos
estuvieron bajo la nube. Ustedes al hablarle de nube saben qué es la nube, ¿no? La presencia de Dios. Y todos pasaron el mar. Se abrió el mar, todos pasaron victoriosos alabando a Dios. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El pasar por el mar era un simbolismo de lo que era el bautizo en la presencia de Dios, el ser resguardado por Dios. Y dice, todos comieron del mismo alimento espiritual. Dios los alimentaba a todos espiritualmente. Y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dios los alimentaba. Y dice que bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Era Cristo. O sea, Pablo menciona a Cristo, pero la roca que guiaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era Cristo. Era nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hay un contraste, comienza a hablar otra cosa después, pero lo que quiero enseñar es que en sus inicios los israelitas estuvieron bien con Dios. No, la Biblia dice que el que esté firme, tenga cuidado en no caer. El que esté firme en el Señor, siga firme, pero ande con cuidado porque puede caer. Y la Biblia nos relata que los israelitas en el desierto iban bien con Dios, tenían buena comunión con Dios, pero cayeron, se desviaron, hicieron un becerro de oro y comenzaron a comer, a beber y a jugar. Cuando habla jugar, está hablando de prácticas para satisfacer su carne, prácticas para satisfacer sus deseos. Entonces, este fue el testimonio de lo sucedido en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y Pablo toma ese Antiguo Testamento, lo trae a la iglesia en Corintios y les dice, vean lo que les pasó a ellos en el pasado, tengan cuidado ustedes que no les suceda lo mismo. Y entramos entonces al versículo que sigue en adelante, versículo 6 al 10. Versículo 6 al 10 describe las cosas del 6 al 10, vamos a verlo. Razones por las cuales ellos cayeron. Ellos comenzaron a jugar, a beber, ¿verdad? Y a comer. ¿Qué hicieron ellos? No menciona aquí nada de los ídolos. Dice que comenzaron, no codiciemos, ¿verdad? No debemos codiciar ni desear cosas malas. ¿Qué hicieron ellos allí como pecado? Vamos a ver. Vers 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros en la libre central. No, perdón, ahí no dice libre central, ¿verdad? Para nosotros, hablando del contexto de hoy, para que no codiciemos cosas malas. O sea, codiciar me atrae un objeto, una figura, y lo quiero para mí. No codiciéis como ellos codiciaron cosas malas. No sean idólatras, dice el 7, como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, hicieron una imagen, hicieron una figura. En el 8, no forniquemos. ¿Por qué? Porque las prácticas idolátricas llevan al ser humano a jugar, a comer, a beber, pero el jugar, esas diversiones, una diversión para la carne humana, ¿cuál es? El fornicar. La fornicación para la carne humana es un atractivo, fornicar es un atractivo. Ellos tenían el becerro de oro, pero comenzaron a agarrar las mujeres del pueblo de Israel, todos comenzaron a hacer desastres, comenzaron a violarlas, comenzaron a maltratarlas, comenzaron a fornicar. Ellos lo hicieron en el pueblo de Israel. Entonces dice, no forniquemos. El 9, ni tentemos a Dios, como algunos de ellos tentaron a Dios y perecieron por las serpientes. No murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el 11, y estas cosas sucedieron, lo vuelvo a repetir, recuerde que las repeticiones en una lectura me van por el camino a lo que me van enseñando. Pablo lo que quiere enseñar es al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como un ejemplo para cada uno de nosotros. Veamos a Israel en el Antiguo Testamento, cómo ellos hicieron un becerro de oro, comenzaron a comer, a beber y a jugar y a practicar hechos pecaminosos. Pablo lo toma y dice, esto es ejemplo, cómo ellos cayeron, para que nosotros entonces nos mantengamos firmes en la roca que es Cristo y no caigamos.
Entonces vemos las razones por las cuales cayeron de su firmeza. En realidad hay cristianos que han caído por estar codiciando cosas que no deben. Hay cristianos que han caído por desviarse a buscar cosas. Idolatría no es solo un becerro. Idolatría es cualquier cosa que tú le des el primer lugar. Hay cosas que son buenas, pero si tú le das el primer lugar, entonces estás desplazando a Dios. Todo aquello a lo que tú le des el primer lugar y abandones a Dios es idolatría. No necesariamente la Virgen de la Candelaria. Tú puedes ser un idólatra, no adoras la Virgen de la Candelaria, esa imagen, pero tienes cosas en tu vida a las cuales le estás dedicando el primer lugar y has decaído espiritualmente y has caído en el evangelio y has flaqueado las cosas que buscabas de Dios. Ahora eres menos buscador de Dios que antes, por la razón de que tú le estás dando el primer lugar a otras cosas que no es a Cristo. Y el primer lugar es Cristo, que es la roca. Amén. Entonces vemos del 7 al 10 esta verdad. El 6 y el 11 dicen, el ejemplo fue escrito para enseñarnos a nosotros hoy. Versículo 6, el versículo 11 también lo dice. El versículo 11 dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo, ¿verdad? Están escritas como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros hoy, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos, los últimos tiempos, nosotros los hemos alcanzado. Cuidado con participar de esas cosas que afectan tu firmeza en Cristo. Vamos a ver cuáles son. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Bueno, al final, después de mencionarle lo que hizo Israel y lo que nosotros no debemos hacer, dice entonces el 12. Así que, recuerden que así que es una conjunción, así que es una conjunción conclusiva, una conjunción final. Por eso dice, después que le menciona todo lo anterior, entonces Pablo le dice, bueno, iglesia, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque el diablo, como podemos decir, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar él? A usted y a mí. Nos quiere devorar. Él anda por allí buscando hacer caer cristianos. Cristianos que están firmes en la roca que es Cristo. Cristianos que están alabando a Dios con su libertad cristiana. Porque usted alaba a Dios con su libertad cristiana. Pero el diablo te quiere hacer caer de tu firmeza para él después burlarse, para él después hacer reírse y todo lo demás. Entonces dice el verso, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, gloria a Dios, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias a Dios por su presencia en cada uno de nosotros. Porque todos ustedes, todos nosotros, somos tentados por el mal para cometer pecado, porque el diablo nos quiere hacer caer. Pero como usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces Dios no va a permitir de que usted sea tentado más de lo que usted pueda resistir, porque con la tentación Dios te va a dar la salida porque eres hijo de Dios. Entonces, esta es la primera parte, del 1 al 13, donde debemos esforzarnos a mantenernos firmes en Cristo. Esa verdad es el resumen de todo. Vamos a esforzarnos por mantenernos firmes en Cristo, tomando el ejemplo de los antepasados. Cuidado que ellos cayeron. Pablo dice, cuidado ustedes con caer. Manténganse firmes, forzados, firmes. Por eso el mensaje es firmes en la roca que es Cristo. Más adelante vamos a ver alabando a Dios. ¿Con qué? Con la libertad cristiana, porque ese es el tema que más adelante explica cómo alabar a Dios con mi libertad cristiana. Eso lo voy a explicar ahorita más adelante. El segundo punto habla de un cristiano que ya está metido, como diría, en el meollo. Un cristiano que ya está en la idolatría, con un cristiano que ya está haciendo cosas que no debe. Entonces, esta otra parte, del 14 al versículo 22, la Biblia dice, por tanto, amados míos,
huid de la idolatría. Porque el texto usa una sola palabra, idolatría. Siempre que hablamos de idolatría, pensamos en una imagen. Siempre que hablamos de idolatría, pensamos en tiempo de febrero, en tiempo de feria. Pensamos en la imagen que adoran los vallepascuenses. O siguen para comer, para beber y para jugar. El jugar es satisfacer su carne. Siempre pensamos en una imagen, pero Pablo dice, por tanto, esta es otra conjunción de ordenanza, ¿verdad? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ya les expliqué que un ídolo es cualquier cosa a la que usted le da el primer lugar. Si usted como esposa le da el primer lugar a su marido y usted tiene a su esposo como este es mi ídolo, y todo lo que el esposo hace o dice usted, ese es mi ídolo, y usted descuida a Dios, descuida la congregación por atender a su ídolo, usted es la idólatra de su esposo. Puede ser viceversa. A veces somos idólatras en pequeñas cosas, cosas que no son malas, porque podemos ser idólatras con cosas que son malas, pero también podemos ser idólatras con cosas que son buenas. Hay cosas buenas que tenemos que hacer, trabajar. No dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Pero a veces el trabajo en exceso se vuelve idolatría. El trabajo en exceso se vuelve un ídolo. Y entonces tú vienes a ver que te has descuidado y que tienes un ídolo delante de ti que es tu trabajo, cuando comienzas a evaluar que tu vida espiritual ha decaído, que oras menos, que lees la Biblia menos, que te congregas menos. Entonces cuando tú observas que esas cosas no las haces como antes, tú estás detrás de un ídolo. Le estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo y estás descuidando lo que eras antes. Hay cristianos que antes oraban, ayunaban, hacían vigilia, se congregaban en todos los cultos, eran fieles para trabajar en la obra, y los observas ahora, ¿dónde están? Cuando vemos muchos cristianos han decaído porque han creado ídolos en sus vidas. No necesariamente cosas malas, cosas buenas a las cuales le dedicamos mucho tiempo nos llevan a descuidar a Dios. Por eso es que la Biblia habla de tener un equilibrio. Entonces, por tanto, amados, huid de la idolatría. Después vamos a seguir leyendo el 15, ¿verdad? Vamos a ubicarme aquí. El mandato es evitar la idolatría. Versículo 14-15. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Ya se lo expliqué. Luego del 16 al 20, él ilustra. Mira, Pablo era un hombre lleno de sabiduría, tanto para predicar como para escribir. Qué hombre tan sabio. Dios lo escogió, Dios lo preparó, le dio sabiduría. Maravilloso cómo relataba sus cartas. Y leemos desde el versículo 16 al 20. ¿Qué dice el 16 y el 17? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a tomar la cena del Señor, el simbolismo del pan, el cuerpo de Cristo, el vino, el simbolismo de la sangre de Cristo, y todos somos un cuerpo, y como creyentes participamos del cuerpo de Cristo. Por participar del cuerpo de Cristo es que somos salvos. Por participar del cuerpo de Cristo es que somos elegidos por Dios, predestinados en vida eterna para vivir para siempre en las moradas celestiales. Entonces vemos estos dos versículos, ilustra el beneficio que tenemos como cristianos, cómo nosotros como cristianos en comunión con Cristo participamos de la cosa de Cristo. Si usted tiene comunión con Dios y usted ora todos los días y usted ora mucho y usted busca a Dios, ¿qué va a recibir del Señor? ¿Qué va a recibir de Dios? Bendición. A veces dice usted, ay, ora, bendíceme Dios, y todo el mundo quiere que Dios lo bendiga, pero nadie quiere buscar a Dios. Todo el mundo quiere que Dios le dé bendición, pero nadie quiere buscar y darle más al Señor. Entonces, cuando usted busca, Dios entonces
le va dando bendición cada día más y más. Esa es una ilustración. Pero luego habla de los israelitas. Vamos a ver Israel, 18 y 19. Mira cómo Israel, en su carne, según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que un ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Él hace allí la pregunta, ¿no? ¿Qué hacían los israelitas? Entraban en comunión con la imagen, ¿verdad? Con la imagen que ellos hacían para adorar. Y participaban de esos ídolos. Y ellos comían de lo que esos sacrificios dejaban. Ellos participaban de ellos. Entonces, muestra el ejemplo de la iglesia. En comunión con Cristo recibe bendición de Cristo. Los israelitas, cuando se desviaban a la idolatría, participaban de sus hechos idolátricos y comían de los sacrificados a los ídolos. Y él dice, no, ¿será que una imagen es algo? No, una imagen no es nada. Una imagen no es nada. Lo malo es lo que hacen las personas. Vemos la imagen. Lo malo es cuando las personas que hacen comienzan a comer en exceso, a beber en exceso, cuando las personas comienzan a jugar. Ya les expliqué, el jugar es satisfacer los deseos propios, los deseos de su carne. Eso es lo malo. Vemos la tercera ilustración, los gentiles. Los gentiles en comunión con Dios, ya habló la iglesia, ya habló Israel, ahora habla de los paganos, de los gentiles. En comunión con los ídolos participan de las cosas de los demonios. Entra otro personaje que menciona Pablo en el texto y los menciona literalmente y los llama los demonios en el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Literalmente, la Biblia enseña que detrás de todo ídolo de práctica gentil, de práctica inconversa, hay demonios. Demonios están presentes en esas fiestas paganas donde se crean imágenes, donde la gente hace fiestas, donde la gente hace ferias, donde la gente participa de ellas. Detrás de esas cosas, Pablo dice, hay demonios. Y si un cristiano participa de ellas, se está desviando de Dios y está dando su lugar a los demonios. ¿Ustedes no se han dado cuenta que siempre que los humanos practican la idolatría, en alguna fiesta a nivel nacional, sea feria o celebración de cualquier figura, no se han fijado que esas prácticas impías siempre se manifiestan, aunque la gente no los ve visiblemente, demonios? Cuando la gente cae en la idolatría, detrás de esas cosas hay demonios. Y los demonios vienen a buscar su sacrificio. Los demonios vienen a buscar sus beneficios. Lo que quiero decir es, ¿no se ha dado usted cuenta que cada vez que hay festejos a nivel nacional, cada vez que hay celebraciones paganas en Venezuela, cada vez que hay celebraciones paganas en Valle de la Pascua, detrás de todas esas cosas, sea en Navidad, la gente practicando idolatría, comiendo, bebiendo y jugando, sea en febrero, las prácticas que se realizan idolátricas, comiendo, bebiendo y jugando. Y detrás de todo eso, ¿no ven ustedes que se manifiestan sacrificios donde ellos participan y muere gente a cada rato? Muere gente a cada rato. Accidentes que no nos imaginamos. No nos imaginamos, son cosas extraordinarias. Informaron de muchacho anoche. Una película. Cayó, rueda, murió. Como que algo maligno, algo diabólico
selecciona personas específicas para crear catástrofes en el municipio. De todas las edades, de todas las edades. Pero eso viene ¿de dónde? Del comer, beber y jugar. Entonces, vemos que detrás de todas esas prácticas, así lo dice la Biblia, hay demonios. Y usted participa de ellas. No, yo voy a la feria porque es bonita. Ahí es libertad cristiana. Esa es su libertad cristiana. Usted puede decir, yo voy al desfile porque yo quiero. A mí no me interesa lo que predique el pastor. Yo me paro en la vía y voy a ver todo eso tan bonito, ese desfile. Usted en su libertad cristiana lo puede hacer. Usted puede decir, yo voy al parque ferial. Y en el parque ferial usted va y disfruta y participa y come y está allá. En su libertad cristiana usted lo puede hacer. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos alabando a Dios con nuestra libertad cristiana? Yo alabo a Dios cuando estoy participando de algo que no es de Dios. ¿Yo estoy alabando al Señor? Claro que no. Entonces, en estas tres ilustraciones muestra que un cristiano tomamos la cena del Señor, recibimos a Cristo en nuestro corazón y participamos de las bendiciones que nos da Jesucristo. Los israelitas hacían ídolos, becerros, y ellos participaban de los alimentos de esos sacrificios a los becerros de oro y se comían la carne. Y entonces nosotros, los paganos, los gentiles, sacrificaban ídolos y detrás de eso había demonios. Vean cómo sutilmente, inteligentemente, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que detrás de toda idolatría, de toda práctica de brujería, hay demonios. Usted tiene que, adoramos a Cristo, Cristo es nuestra roca, pero también debe estar preparado que detrás de toda práctica de brujería, de toda idolatría, hay demonios. Y si usted sigue la idolatría, entonces usted está cayendo a la merced de los demonios. Los gentiles recién convertidos, vean lo que pasaba. Querían participar de las cosas que ofrece el cristianismo. Los gentiles recibieron a Cristo. Dijeron, yo recibo a Cristo en mi corazón. Cristo es mi Salvador. Pero ellos a la vez no querían dejar de participar de las festividades paganas, idolátricas del tiempo. Ellos decían, es que yo soy cristiano, pero yo también quiero participar en la feria. Yo voy al culto los domingos, pero también quiero ir a la fiesta de Candelaria. Así eran ellos, los gentiles. Ellos recibieron a Cristo, pero querían hacer las dos cosas. Querían vivir en medio de dos imágenes, de dos personas, Dios y los que es la idolatría, pues. Querían tener facetas varias de dioses. Entonces, Pablo los exhorta, los critica, y hoy nos critica a nosotros y nos dice, huid de la idolatría, huyan de la idolatría. Hay una palabra en la Biblia que la tomé en Efesios. En el libro de Efesios utiliza una palabra que es topos, ¿no? La palabra topos que habla de no dar lugar. Si la palabra está topos, dice no dar lugar. Existe la posibilidad de que usted como cristiano, aunque usted tenga a Cristo en su corazón, usted le esté dando lugar al diablo. Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Por qué le da a usted lugar al diablo? Cuando usted abre puertas. Usted abre puertas, usted es cristiano. Usted tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando usted hace cosas que no debe, cuando usted participa de la idolatría, cuando usted participa de la fornicación, cuando usted participa del adulterio, cuando usted participa de la murmuración, entonces, ¿qué sucede? Usted abre puertas. El demonio se cree con derecho de querer molestarlo a usted, porque fue usted el que le dio lugar. No deis lugar al diablo, porque usted mismo es el que le da lugar cuando comete hechos pecaminosos. Entonces no participemos de hechos pecaminosos porque le estamos dando lugar al diablo para que nos siga zarandeando. Vean, el diablo no tiene el poder de leer la mente. Pero ¿cómo sabe el diablo tu debilidad? ¿Cómo sabe el diablo tu debilidad? Tú se la dices. Cuando las practicamos, el diablo ve. Ya, mire el hermanito, le gusta meterse en las redes sociales y aplicar páginas prohibidas. Y usted la abre. Bien, como decía ayer Yayas a los juveniles en la clase, el celular es bueno porque nos enseña muchas cosas educativamente,
Pero el celular es una libertad que el muchacho tiene, que cuando usted no está, el muchacho tiene el celular en su cuarto. El muchacho está con el celular en su cuarto, lo carga para arriba y para abajo. Y cuando el muchacho abre el celular, ¿qué sabe usted si el muchacho abre páginas prohibidas? ¿Qué sabe usted si el joven adulto abre páginas prohibidas? ¿Qué sabemos que un cristiano adulto abre páginas prohibidas? ¿Quién lo sabe? Dios. Y eso es puertas abiertas. Entonces el diablo dice, ja, 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 ya descubrí la debilidad de él o de ella. Le voy a enviar, ¿saben cómo que se llama eso? Ayer lo decía Yayi, inteligencia artificial. La inteligencia artificial creada, ¿qué hace en los celulares? Lo que usted abre más, la inteligencia artificial eso le envía. Pero yo tengo una compañerita mía, ¿verdad? Que ella se mete mucho en costura. Y usted abre el teléfono de mi esposa y cuando usted lo abre, lo que le sale ahí es gente, mujeres, costureras, de todo, mandándole videos de costura. Eso es inteligencia artificial. Es decir, que fácilmente usted, papá, le estoy dando una clave, ¿no? Fácilmente usted, papá y mamá, puede saber que ve mucho a su hijo. Porque cuando usted abre el teléfono de su hijo, lo que le sale a su hijo mucho, usted se va a dar cuenta que eso es lo que está viendo el muchacho. Porque la inteligencia artificial lo que le va a enviar al muchacho es lo que más ve. Si a usted le gusta ver páginas de remate de caballo, y carreras de caballo, le aseguro que usted, la inteligencia artificial, lo que le va a enviar a su celular es juegos de caballo, juegos de video de caballo, todo sobre caballo. Entonces fácilmente usted le dice al muchacho, para ver tu celular, hijo, y cuando usted le ve el celular, usted va a saber lo que ese muchacho ve mucho. Ok, seguimos. Del 1 al 13 vamos a romper entonces con la idolatría, costumbres mundanas, idolátricas, que son pecados y dan lugar al diablo. Pero el último bloque es, debemos distinguir entre las cosas que se deben o no se deben hacer para glorificar a Dios. Ahí está el asunto. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted sabe qué cosa debe hacer o no debe hacer? Allí entra la libertad cristiana. Porque si usted es la libertad cristiana, usted hace cosas que no debe hacer, usted le está dando lugar ¿a quién? A los demonios. Y los demonios lo van a zarandear, le van a salir. Ya voy a ver un ejemplo al final interesantísimo. Ahora me dé tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 23. Versículo 23 ya lo leímos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ok, usted puede hacer lo que usted quiera. Los muchachos le decían a los papás, no te metas en mi vida. Yo hago lo que yo quiera. Ya yo cumplí 18, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Así es el muchacho hoy en día, yo tengo 18. Ya usted no me manda. Así son los muchachos hoy en día. Entonces, todo es lícito, sí es cierto. Pero vamos a ver qué conviene. Vamos a ver qué conviene y vamos a ver qué edifica. Entonces, lo que hago es provechoso para la iglesia. Oído, lo que tú haces en la calle es provechoso para la iglesia libre central. Algo que tú hagas en la calle, que la gente te vea, es provechoso para la iglesia libre central. Recuerda que tú eres el representante de la iglesia central. Cada uno de ustedes son representantes de la iglesia. Y cada vez que usted haga algo, la gente no va a decir, ay, el hermano Pedro Pérez está bebiendo cerveza. Él va a decir, no, los evangélicos de la libre central, esos toman cerveza todos, ¿verdad? Porque por uno pagan todos. Entonces tú eres un embajador de Dios, eres un embajador de la libre central, fuera con lo que tú haces, la gente está pendiente de ti. Entonces, lo que hagamos es provecho para la iglesia y la comunidad. Es constructivo, la iglesia crece con lo que tú estás haciendo en la calle. La iglesia está dando testimonio a la iglesia con lo que haces en la calle. Beneficia a la iglesia. Esto es el 23 y el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, el del prójimo, el de la iglesia.
Entonces, cuando vemos la libertad, en libertad solo se debe hacer las cosas que benefician a la iglesia, las cosas que benefician a los demás, las cosas, vamos a ver al final, que glorifican a Dios. Vemos del 25 al 30. Otro ejemplo. Mire, Pablo daba muchos ejemplos y él muestra que se puede participar de aquellas cosas que no afectan la conciencia de otros. Vamos a ver eso, que es importante aquí. Me dan un tiempito. 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, pasaba en el tiempo de Pablo, come sin preguntar nada por motivo de, porque el Señor es la tierra y su. Pero si un incrédulo te invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, come sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si usted participe de todo lo que usted cree, usted viene y si usted le da una carne, usted cómala. Pero si alguien le dice, mira, esa carne es robada. Esa carne es robada. Entonces usted, si usted come, está participando. No quiero, gracias. No quiero, gracias. Es como una persona que llega a la iglesia y diga, pastor, yo quiero traerle una ofrenda a la iglesia. Quiero darle a la iglesia $10,000. Gloria a Dios, aleluya. Y la persona viene, yo no le voy a preguntar. No, hay que preguntarle. Mira, ¿cuál es tu trabajo? No, yo lo que hago es vender helado chupi chupi. Entonces allí yo tengo que poner en duda. ¿Qué pasa con, vean, ustedes vieron lo que pasó con el pastor Lora, ¿no? Allá en Colombia. Simplemente fue un detalle, bueno, las redes sociales dicen muchas cosas. En realidad no estaban en malos negocios ni nada por el estilo. Aparentemente le estaba guardando dinero a su amigo desde la infancia. Su amigo de la infancia que lo conocía de toda la vida, pero después que creció se volvió narcotraficante. Y entonces él recibió en la iglesia ayudas, colaboraciones a la iglesia, porque era su amigo y él le daba eso. Luego la esposa manda a matar a ese esposo narcotraficante el 27 de diciembre. Y luego entonces la esposa le fue a reclamar o a pedir o a solicitar el dinero que él le guardaba a su esposo ya muerto, que ya lo había mandado a matar. Entonces, como no sé qué pasó ahí, bla, 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 y mató a la familia completa. Es delicado cuando uno recibe dinero en altas sumas, porque hay que evaluar de dónde viene ese dinero, porque si es del narcotráfico, si es mal habido, entonces es algo que puede afectar a la iglesia, puede afectar a usted mismo. Si usted está recibiendo dinero de alguien mal habido, puede afectarlo a usted, porque usted siendo inocente, cuando agarren a la persona y se hagan las investigaciones y se evalúe dónde él distribuyó su dinero, va a caer que usted recibió ese dinero y usted también va a ir preso. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener de las cosas que hacemos como iglesia. Entonces, en el ejemplo vemos que hay cosas que no debemos hacer si afectan a la iglesia. Los otros versículos que siguen, 29 al final, dice, el 28 lo leí ya, ¿verdad? O no me acuerdo. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, esto es del narcotráfico. Yo te doy un diezmo, pastor, pero este diezmo es narcotráfico. ¿Qué voy a decir yo? No comáis por causa de aquel que lo declaró o por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, simplemente las personas, al saber que usted está recibiendo un dinero mal habido, las personas van a comenzar entonces a decir, vean, el pastor recibe un dinero mal habido. Entonces, por la conciencia de la iglesia, por la salud de la iglesia, uno no debe recibir dinero mal habido. Uno no debe estar recibiendo cosas indebidas, porque está en juego el testimonio de la iglesia. De allí que la iglesia, según lo que nosotros practicamos, la iglesia evangélica, en ese caso la nuestra, es apolítica. Aquí usted puede ser verde, azul o amarillo, los colores que usted quiera, pero allá en la calle, aquí se es apolítico. Aquí no se habla de política, no, que el Estado quiere darle un dinero a la iglesia para cambiar los animes, que queremos cambiarlo porque están feitos,
para cambiar los animes y todo eso, nosotros lo saludable es decir no. ¿Por qué razón? Porque después van a querer tener derecho sobre nosotros. Si pues coméis o bebéis, versículo 31, y hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos, para que muchos sean salvos. Sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Al final, Pablo dice, todo lo que se haga debe ser de alabanza para Dios. Todo lo que se haga debe alabar a Dios. Por eso que el título lo puse, que firmes en Cristo, firmes en la roca que es Cristo, alabando a Dios con mi libertad cristiana. Ahora, cada vez que usted vaya a hacer algo, usted va a hacer esto. Con esto que voy a hacer en este momento, yo alabo a Dios. Esto es ron. Con tomar esto, yo alabo a Dios. Si es ron, no. ¿Y si es agua? Entonces, Pablo dice al final que mi libertad cristiana debe alabar a Dios. Que tu libertad cristiana debe beneficiar a la iglesia. Veo los ejemplos y terminamos porque ya el tiempo me pasó mucho. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas para otros. Aquí es donde está el problema, que tenemos diferencia. Tenemos diferencias, correcto. Hay cosas que para un evangélico son buenas y para otros son malas. Cuando la Biblia dice que algo es malo para todos. Pero cuando la Biblia no dice, decide la conciencia humana. Entonces algunos dicen, yo lo veo malo. Otros dicen, yo sí lo veo malo. Y ahí empiezan las diferencias entre nosotros. Vamos a ver los ejemplos porque no quiero irme sin darles los ejemplos. Ingerir alcohol. La Biblia, no, pastor, yo me tomo mi cervecita de vez en cuando, pero sin rascarme. ¿Sí? La Biblia dice, no embriaguéis en vino, lo cual hay solución. Pero sí, pastor, como dice, no embriaguéis, yo me tomo una cervecita, ¿verdad? Y cuando veo que estoy entrando en tono, las dejo. Así piensan unos. Así piensan unos. Pero si te estás tomando una cerveza, y te ve un hermano, ¿no vas a hacer de tropiezo a ese hermano? Si te estás tomando una cerveza y te ve el vecino, ¿no vas a hacer de tropiezo a ese vecino? ¿Y qué dice la Biblia? Que todo lo que hagáis beneficie a los demás y sea para gloria de Dios. Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Ahí usted respóndase si puede tomar cerveza o no. Vender cerveza. Yo no la veo, pastor, pero yo en feria la vendo. Monto un kiosco, me llevo 20 cajas de cerveza y la vendo en feria, porque esa es platica. Ahí hay conciencias que dicen, no, eso no es malo, él no la está tomando, él la está vendiendo. Pero está beneficiando a los demás y beneficia a la iglesia libre central que usted monte un kiosco y se ponga a vender cerveza. La Biblia dice, piense en los demás y glorifique a Dios. ¿Voy a glorificar a Dios yo vendiendo cerveza? Respóndase usted. El vino, tomar vino. Hay evangélicos que toman vino, ¿verdad? Pero si eso, usted ve a alguien que es de débil conciencia, no lo haga. Así para usted no sea malo, pero no lo haga públicamente, si usted, ¿verdad? Porque quizás, se acuerdan ustedes que en la iglesia del Señor, en la iglesia toman vino, ¿no? Antes nosotros tomábamos la Sagrada Familia. Yo recuerdo cuando llegamos, compramos la botella, la Sagrada Familia, y esa Sagrada Familia tenía 10 grados de alcohol. Y uno tomaba la copita y uno quedaba, ese hermano. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque tenía 10 grados de alcohol, pero por la historia de la iglesia evangélica vivieron siempre la Sagrada Familia. Después la dejamos
Porque habían algunos hermanos que decían, pastor, el alcohol me cae mal, no voy a tomar. Pastor, el alcohol me cae mal. Empezaron a decir y comenzamos a tomar uva, ¿no? Pensando en los demás. El tabaco, ay, tabaco. Masca tabaco. Hay evangélicos que escondidos mascan tabaco, ¿verdad? Y usted sabe, y yo sé, porque cuando hablan, el aliento y los dientes están sucios, ¿verdad? O mascan chimó. El que masca chimó se le ven los dientes tan negritos, ¿verdad que sí? Entonces hay gente que hace eso. No se debe hacer en realidad porque eso perjudica a la iglesia, bueno, la iglesia evangélica, que los hermanos mascan chimó y comen tabaco. ¿Qué es eso, verdad? Eso no beneficia a la iglesia, eso no beneficia a la iglesia para nada. El jugar lotería, bueno, siempre he criticado la lotería porque también es un perjuicio a muchos para ganar uno. Siempre he criticado la lotería como un vicio, un juego al azar que hace daño y que da mal testimonio a la persona. Asistir a fiestas mundanas, bueno, aquí sí me han preguntado sobre asistir a fiestas mundanas, porque si usted se le casa a un primo y le pasa la tarjeta familiar, y usted entonces, ¿qué va a hacer? Yo le he dicho a la gente, si es un familiar, vaya, es su familia, no vamos a hacer unos excluidos o lejos de la familia. Yo siempre le he dicho a ustedes, se casa un familiar de ustedes, o unos 15 años de un familiar, vaya, pero no haga lo que ellos hacen. No beba lo que ellos beben. No practique lo que ellos practican. Si le van a traer bebidas alcohólicas, dígale, no, lléneme la mesa de comida. Bailar en las fiestas, vestir vestimentas exorbitantes. En las vestimentas, también cada quien debe ver si beneficia a los demás. De repente una hermana usa ¿cómo se llama eso que se pone aquí, que es una telita aquí? Brasier, ¿no es? ¿No es brasier? ¿Cómo? Una chita aquí. Y toda la barriga afuera. Y entonces, voy al culto, no. Yo creo que usted debe saber, la dama debe saber en qué beneficia a la iglesia y en qué no, porque todos ustedes son maduros. ¿En qué beneficia usted a la iglesia? En la forma de vestir, usted es maduro. En la forma de andar, usted es maduro. Y recuerde que usted es representante de la Iglesia Evangélica Libre Central donde usted vaya. Usted es representante de la iglesia. Otra cosa que está por aquí, disfrazar a los niños en carnaval. Ay, 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 viene carnaval. Disfrazar a los niños en carnaval o reina del carnaval. Aquí dice, no, aquí la iglesia no se meta en eso. Hay gente que ha dicho, no, el pastor que no se meta en eso. Yo disfrazo a mi niña porque ella es bonita. Y yo, bueno, es la reina del carnaval. Y porque a mí no, que la iglesia no se mete en eso. No, tranquilo, yo no me meto en eso, pero yo tengo que enseñar. Eso es una fiesta pagana. El carnaval es una fiesta de adoración a un demonio, al momo, que llaman momo por ahí. Entonces, ¿qué pasa si usted se pone a disfrazar a sus hijos de esas fiestas y a participar de la fiesta del carnaval? Usted está participando de fiestas de los demonios. Usted, pero es que no se ven, no. Los demonios usted no los va a ver. Ellos van a incursionar y a manifestarse. Y cuando se manifiestan, a través de las consecuencias que vienen, que sobrevienen accidentes, muertes, tragedias, tantas cosas, usted está viendo que la manifestación de ellos está haciendo daño porque la gente está buscando sus prácticas. Entonces yo personalmente, bueno, nunca disfracé a mis hijos, nunca los llevé, en las escuelas quieren obligarlos a participar del carnaval. Usted, bueno, debe hablar con los profesores o con los maestros. Otra cosa que tengo por aquí importante, vestimentas, disfraces de carnaval, participar del desfile de Candelaria, ya lo hemos hablado mucho. Participar, esta me han preguntado mucho y yo he dado respuestas. Participar de grupos musicales paganos. O sea que usted está desempleado. Y usted entonces toca en un grupo musical pagano. Yo simplemente le digo a la persona, bueno, analiza la situación, ora a Dios, si ese es tu único beneficio, ora al Señor. Pero uno debe examinar lo que estamos viendo en el texto. ¿Hasta qué punto beneficia a la iglesia si una persona participe de un grupo o que yo vaya a una discoteca, a una tasca, a tocar un instrumento musical o a cantar? Uno como pastor no está llamado a prohibirle nada a nadie. Simplemente uno da la enseñanza y uno dice, la enseñanza dice, ¿en qué es provechoso? ¿En qué es constructivo? ¿En qué es beneficioso para la iglesia? Y cada quien en lo que hace, evalúa y decide en qué beneficia a la iglesia y en qué beneficia a Dios. La iglesia no está llamada
a prohibirle nada a ustedes. Somos simplemente, quien prohíbe es Dios en la Biblia, quien prohíbe es el Señor. Cada quien independientemente decide qué hacer y qué no hacer. ¿Correcto? Entonces, participar de grupos musicales paganos, trabajar como vendedor en una licorería. Imagínense ustedes, esto lo pensé yo. Yo lo pensé. Hermano, ¿saben una cosa? Conseguí un trabajo como vendedor de licor, atendiendo a las personas que llegan a ese lugar. Y es un lugar que llaman, yo no sé si existe todavía, ¿no? El Diamante. Ahí yo lo que voy a hacer es vender cerveza, atender a los clientes. Y ese es un trabajo que voy a hacer como pastor. Para una ayudita extra. ¿Qué piensan ustedes si yo tomo ese trabajo? ¿Ah? Si yo me pongo en la licorería de la esquina a vender cerveza por un trabajito extra, ¿no me criticarían todos ustedes a mí? Al pastor de la iglesia. Si yo en la casa me pongo a vender cerveza y pongo se vende cerveza, la caja a $8. ¿Ah? ¿No criticarían ustedes al pastor de la iglesia porque vende cerveza? Ay, pero las ovejas sí pueden hacerlo, ¿verdad? ¿No? Ay, las ovejas sí pueden hacer todo eso, ¿verdad? Tienen libertad, pero el pastor no puede. Lo que no beneficia a la iglesia, yo no debo hacerlo. No debo hacerlo. Amuletos de azabache en los niños. He visto en hijos y en nietos de ustedes, en hijos y nietos, niños que vienen a la iglesia, les he visto sus azabaches. Azabachitos, bueno, hermano, ¿qué es eso? Usted no tiene la protección de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Porque usted le va a poner un azabachito a los niños. No, es que la mamá es la que quiere. No, enséñele a la mamá, enséñele a su hija que es eso de azabache. Una vez habían unos hermanos vendiendo azabache y también les dije, no, ¿qué es eso? Van a estar ustedes vendiendo azabache. No, eso no debemos estar vendiendo esas cosas. Bueno, a la última, una persona me pidió un consejo. Hay un jueguito que llaman Naruto. ¿Saben qué es eso, no? ¿Naruto cómo? Naruto. Naruto. Ah, bueno, tú lo juegas. Ese jueguito, una persona lo estaba jugando, ¿no? Y de noche comenzaron a salir de demonios. Comenzaron a salir de demonios. Y entonces me pidió consejo. Me pidió consejo que, ¿por qué estaban saliendo demonios? Yo lo entrevisté y yo le pregunté, ¿en qué te metes tú en las redes sociales? ¿Qué haces tú? No, yo lo que hago es jugar. ¿Y qué juegas tú? Y me dijo eso. Naruto, ¿no? Naruto. Algunos jueguitos que son japoneses, son de influencias malignas, influencias demoníacas. Y los niños nuestros, los niños de ustedes, en los celulares, comienzan a jugar esos juegos. Y esos juegos son puertas abiertas donde los demonios comienzan a incursionar en sus hogares y a molestar. A veces usted le pregunta al pastor, ¿por qué en la casa me están saliendo demonios? Y entonces no hay que preguntarle al pastor. Lo que hay que preguntarse usted mismo, ¿qué está haciendo sus hijos en el celular? ¿Qué están practicando ustedes que lleva a que ellos vengan a visitar el hogar? Porque ellos no tienen nada en nosotros, ellos no tienen nada en mí. Cuando estamos completos en Cristo y en perfecta comunión con Cristo, ellos no van a venir a molestarnos a nosotros porque estamos completos en Cristo. Pero si usted busca cosas que no debe, le abre puertas a ellos y allí sí lo van a molestar. Cuidado con los juegos que ven sus niños. Amén. Entonces seamos cuidadosos. Lo que es malo y que es bueno está sujeto, concluyo, está sujeto en que beneficie a los demás y en que glorifique a Dios. Entonces mejor no lo hace. Pero es que me gusta o no me gusta. Eso no es que a usted le guste. Es que lo que usted hace beneficie a los demás y beneficie a la iglesia. Amén. Bueno, y que Dios los bendiga a todos. Este era el estudio de hoy. Estos 33 versículos. Que Dios nos ayude a estar firmes en la roca y que con lo que hacemos alabemos a Dios. Tengamos libertad cristiana en las cosas que hacemos. Tengamos cuidado si usted beneficia a la iglesia. Cada vez que usted haga algo en la calle, usted diga, con esto yo ayudo a la iglesia central. Y usted se responde a usted mismo. Que Dios nos bendiga.